Para hablar de la realidad argentina, estamos con el diputado nacional Pablo Cosiner. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por ¿Cómo estar con estás? nosotros a esta ¿Qué tal? hora. Una crisis que se manifiesta directamente en todos los sectores, ¿verdad? Sí, es una crisis que cualquier variable que vos tomes para medir la realidad de Argentina, lamentablemente indica que la situación no es buena. Lo que plantea CAME en cuanto a la actividad minorista, el crecimiento desde el 2015 hasta ahora, solamente 3 meses, que fueron noviembre, diciembre del 17 y enero del 18, tiene actividad económica positiva, una inflación interanual arriba del 50%, con lo cual claramente indica que el rumbo de la economía argentina es negativo, ¿no? Y esto, más allá de los números, lo aprecia cada uno de los argentinos, de los salteños puntualmente en el día a día, donde el salario está muy por atrás de la inflación, donde es imposible tomar un crédito para crecer, solamente los créditos que están disponibles son para tapar deudas, porque no para crecer nadie toma hoy un crédito al 50, 60 o 70%. Entonces la verdad que la situación es muy complicada. Estamos con los almaceneros en Córdoba, con la Cámara de Comercio de Tucumán, con la Cámara de Comercio de Salta, en Jujuy pasa lo mismo. Desde distintos sectores, la Cámara de Expendedores de Combustibles, por ejemplo, días pasados nos decían, nosotros hacemos a través de nuestros legisladores hacer llegar nuestras peticiones al gobierno nacional, pero parece que es un gobierno de puertas abiertas, porque son recibidos, pero de oídos cerrados, porque jamás han tomado en cuenta todas las sugerencias que hacen los legisladores nacionales, por ejemplo. Mirá, llega un punto del debate donde vos tenés que tomar decisiones. En el caso nuestro, la única posibilidad que tenemos es proponerlas directamente o a través del Congreso. El último intento que hicimos fue hace 25 o 30 días, cuando pedimos una sesión especial para tratar una nueva ley de tarifa, la modificación del sistema de los créditos UVA y los créditos prendarios de autos, la emergencia en violencia de género, la emergencia PYME, y bueno, no pudimos avanzar porque el oficialismo, que tendría que aportar con algún número de diputados para dar los 2/3 y habilitar el tratamiento de estos temas que no tienen dictamen de comisión, no lo hace. Y por otro lado, cuando vos querés pasar del diálogo, como vos decís, a los hechos en materia de algún análisis con funcionarios nacionales, vos ves que las cosas van por rumbo distinto. Creo que el gobierno optó por alguna serie de medidas estos días que uno ve que no han dado los frutos, porque tampoco fueron medidas bien planteadas, ni los temas de los precios esenciales que tuvo entre que lo anunció el gobierno y que algunos artículos están en góndola, un aumento del 40%, o el tema de los créditos que ha lanzado a través de ANSES, Asignación Universal. Son créditos que por las tasas que tiene están destinados justamente a eso, ¿no? Lo que hablábamos recién, a tapar deudas, pero no a decir, bueno, antes cuando uno planteaba la posibilidad de tomar un crédito, se decía, bueno, o para cambiar el auto, o para poner un negocio, o para mejorar tu pyme, o para hacer una habitación más en tu casa. Eso cuando las tasas de interés te permiten, ¿no? Y eso es imposible. Creo que hoy un gobierno que lamentablemente se ha ido enredando en lo que antes criticaba, que era el relato, ¿viste? Que se hablaba mucho del relato. Bueno, creo que el gobierno lamentablemente hoy está teniendo su propio relato. Y yo no entiendo esta dinámica de que para que al país le vaya bien es como que a los argentinos le tiene que ir mal, ¿viste? Esa idea permanente, si no, porque ya viene, que el segundo semestre, que las inversiones, pero que tenemos que pasar esto, y siempre es pasarlo de manera complicada. No da más esta manera de pensar que, bueno, ya va a venir lo bueno, pero hasta tanto la gente la tiene que pasar mal, ¿no? Y hablando también de este gobierno y de la diferencia que hay en Buenos Aires con el resto de las provincias, también estuvo recorriendo el sur de su provincia, seguramente dándose con muchos problemas que tienen los salteños en Metán, en Rosario de la Frontera. Sí, estamos, bueno, en la medida que yo estoy en Salta, siempre trato de destinar 1 o 2 días a recorrer la provincia. La semana pasada estuvimos en Metán, en Rosario de la Frontera, luego el viernes en Rosario de Lerma. En Metán y Rosario de la Frontera, el tema de los productores, ¿no? Yo tuve una reunión a partir de la gestión del intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, con los productores de legumbres. Con ellos hace tiempo que venimos planteando la mejora de la competitividad. En su momento trabajamos la ley PYME que salió, pero que la verdad que los efectos que se buscaban no se dieron porque la aplicación de políticas fiscales diferenciadas no se aplicó nunca.
Y hoy lo que están planteando, modificación del sistema de retenciones. Bueno, el tema de la competitividad, el tema de que los costos internos no alcanzan, Claro. el problema de cómo competir a veces en el mundo con las circunstancias de la Argentina que están tan complicadas. Y obviamente las pymes, la crisis, ¿no? Los negocios que ven que cada vez están más cerrados, negocios que antes se habían armado, o el que vendía ropa, o el que vendía zapatos, o el que vendía, el que tenía su drugstore, o el que tenía su negocio, ha ido cerrando porque las tarifas no le permiten soportar. Entonces, más allá de ver algunas obras importantes que se están haciendo, la expectativa del parque industrial, el gobierno de la provincia está poniendo, la verdad, mucho esfuerzo en el armado del parque industrial de Rosario de la Frontera. Eso es una expectativa a corto plazo que tenemos. Se ha dispuesto un monto importante para obras de infraestructura, estamos tramitando a nivel nacional el permiso. Pero bueno, esas expectativas que uno tiene por ahí se contrastan con esta realidad tan difícil, ¿no? Ayer lo veía al gobernador de la provincia de Salta con Mauro Viale, creo, en el programa, hablando sobre lo que se necesita hoy en Argentina. Y en la parte que le toca a usted, decía, necesitamos un Congreso más comprometido. ¿Cómo se logra un mayor compromiso por parte del Congreso de la Nación? ¿Comprometido con quién? Lo primero que hay que cambiar no solamente en el Congreso, tiene que ver el Congreso, pero yo digo, gran parte de la dirigencia política es cambiar el chip de la especulación política, ¿no? O sea, siempre estar en la coyuntura de pensar, bueno, si yo soy oposición, no tengo que ayudar, porque si no, el costo político. Y bueno, en un país en donde no va a haber más mayorías grandes, incluso el presidente que viene no va a tener mayoría propia, porque todo indica que las cosas se definen en balotaje y las fuerzas van a ser más justas, es necesario articular entre todas las fuerzas políticas. Urtubey plantea un cambio de sistema que es muy importante, que es lo que en su momento Alfonsín quiso hacer y en la reforma constitucional se plasmó y no se pudo aplicar nunca por falta de voluntad, que es que el jefe de gabinete de ministros que tenga un presidente no lo elija el presidente directamente, o sea, lo nombre él, pero a propuesta del Congreso. Entonces decir, bueno, yo como prenda de acuerdos para generar un marco de diálogo y que nos pongamos de acuerdo, involucro al Congreso también en las responsabilidades o en las decisiones. Entonces decir, bueno, a ver, ¿quién proponen ustedes como jefe de gabinete? Y a partir de ahí generar una mesa de discusión con un Consejo Económico y Social. Entonces el Congreso no tiene una actitud pasiva solamente de esperar las iniciativas del gobierno, o bueno, si no hay mayoría de nadie, paralizarse, sino que tiene mayor nivel de responsabilidad en las decisiones. Un gobierno cuasi parlamentario, si se quiere, ¿no? No sería totalmente parlamentario porque la Constitución de la Nación todavía no lo habilita, pero más al estilo europeo en el sentido de decir menos poder del presidente, claro, y más poder compartido con el conjunto de la sociedad. Bien, ¿y se puede llegar? Sí, yo creo que sí. ¿Y se puede llegar, por ejemplo, a un acuerdo, que es lo que está proponiendo el gobierno nacional, ¿no? Sí, Llegar a un gran acuerdo argentino. Lo que pasa es que los acuerdos normalmente se tienen que hacer en los momentos posteriores a una elección, donde vos como gobierno tenés todavía toda la fortaleza y cero especulación, ¿no? Bueno, pero eso lo hizo Macri. Macri llamó a todas las partes apenas sí, pero llamó a los ex candidatos a presidente una semana y después terminó, digamos, siguió en la nada, ¿no? Yo creo que lo que hay que llamar es a una mesa con un Consejo Económico y Social donde vos te pongas de acuerdo en 4 o 5 lineamientos importantes. A ver, el diálogo... En el cómo, decía Urtubey. Sí, el diálogo primero tiene que ser un valor que hay que recuperar en nuestro país, y nosotros como dirigentes políticos fundamentalmente tenemos que dar el ejemplo, tenemos que sacarnos el chip de que dialogar implica debilidad. Vos fíjate que en la Argentina es muy raro lo que pasa. En cualquier lugar del mundo, si vos estás dispuesto a dialogar con otro, aunque piense distinto, es un valor, es destacable. Claro. En la Argentina no, es un disvalor de dialogar. Claro. No, ¿cómo te vas a sentar a hablar con aquel si mirá lo que está haciendo? Sí, es verdad. Vos te podés sentar a dialogar con el gobierno, aunque creas que el rumbo es equivocado, aunque creas que se está equivocando en lo que está haciendo, pero si vos rompés puentes de diálogo, ¿qué queda? ¿No? Claro. Me parece que es lo primero que hay que cambiar en el país. ¿Y en esta oportunidad cree que se puede lograr un diálogo? Es muy difícil. A ver, creo que hay que estar dispuesto. Ahora, hay muchas cosas que están mal hechas. Primero, no podés vos operarlos por los medios de comunicación diciendo el gobierno va a firmar con la oposición un acuerdo cuando los principales referentes de la oposición todavía no tienen la base de lo que vos querés dialogar. Y
Y claramente, ¿qué es lo que tiñe un poco esta convocatoria de diálogo? Que lo hace el gobierno después de haber perdido varias elecciones en las provincias, en medio de un cronograma electoral, frente próximamente a eventualmente una nueva derrota en Córdoba. Entonces, vos decís, a ver, ¿la convocatoria es sincera o es una especulación en función del mal momento que está teniendo el gobierno? Independientemente de la interpretación que vos hagás, creo que igual hay que sentarse a dialogar. Aunque para decir, mirá, me parece que te estás equivocando, creo que en vez de hacer esto tenés que hacer esto otro, después estará el gobierno si toma o no esa propuesta. Y después hay cosas que están en ese decálogo que se difundió, que nosotros venimos diciendo hace rato, que tiene que haber seguridad jurídica. El tema del déficit fiscal, nosotros aprobamos el presupuesto aún siendo oposición y las provincias también sin déficit fiscal. O sea, quiere decir que hay una conciencia de que el Estado no puede gastar más de lo que tiene. Igualmente la integración de la Argentina al mundo es un valor que hay que respetar, ahora hay que hacerlo de manera inteligente, sabiendo que el mundo está cambiando, que mientras vos te abrís en la economía hay potencias que se están cerrando, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después faltan cosas, ¿no? Creo que hay que discutir de pobreza, de crecimiento, de desarrollo industrial, de economías regionales, pero creo que no hay que negarse a dialogar. Se le termina el mandato ahora en diciembre. Sí. ¿Va a renovar, se va a presentar a las elecciones para seguir en el Congreso Nacional? Sí, la idea mía es ser candidato a diputado nacional, acompañando la boleta del gobernador Urtubey como candidato a presidente. Yo siempre había dicho que en el mes de marzo, abril iba a tomar la decisión. Me habían preguntado si me gustaría ser gobernador, yo dije que sí, creo que es legítimo y en algún momento ojalá que lo pueda plasmar, pero en este momento, donde habíamos empezado el año pasado a construir este espacio de alternativa federal con el senador Pichetto y los gobernadores, me parece que el mejor lugar donde yo puedo aportar a este desafío, que no es ni de Urtubey ni del Partido Justicialista, creo que de todos los salteños una oportunidad histórica, que alguien de Salta puede llegar a ser presidente. No hay que renunciar a intentarlo, si no se intenta no se logra, y yo creo que hay muchas posibilidades de que esto pueda avanzar bien. Entonces me parece que en este momento el mejor lugar el cual puedo aportar este objetivo es el Congreso. Gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes.